políticamente la lealtad en un partido político. Y sin embargo, creo que la lealtad tiene un montón de sentidos. Pero ahí en la Argentina tiene uno solo, y es un sentido político. Se lo pregunto al profesor Roberto Rojo, que creo que tiene mucho de esta historia para contar, de lo que es la verdadera lealtad y de lo que hoy, recién hace un rato me mandan un collage de fotos de la falta de lealtad, sobre todo en el partido político, donde se cosechó esta lealtad. Profe querido, buenas tardes, ¿cómo estás? Jorge Ocampo te saluda. Hola Jorge, buen día o buenas tardes, un gusto escucharlo. Igualmente, ¿cómo anda, profe? ¿Bien? Bien. Bueno, cuénteme por favor qué significa la lealtad y si la lealtad es solamente tomada en la Argentina por un hecho político y de un solo color. La lealtad vinculada al justicialismo se refiere casualmente al 17 de octubre, en una lealtad que vinculaba al líder emergente, que era el coronel Juan Domingo Perón, y la gente, ¿no? Sin intermediario, porque si algo tuvo ese 17 de octubre fue espontáneo. La CGT preparaba una movilización para el día siguiente, para el 18 de octubre, y se precipitó por la movilización espontánea de la gente, que según algunos números alcanza 1 millón de personas. Aparte de este hecho que cambia la historia argentina, se denomina después Día de la Lealtad, vinculada a esta ida y vuelta entre el líder y la masa, ¿no? Pero lo que dice usted, refiriéndose a los dirigentes, la actividad política de la clase dirigente, si algo es frágil, es la lealtad, los acuerdos, es una cosa muy dinámica y cambiante, así que no se puede hablar de lealtad entre dirigentes, digamos, sino sí, en este caso el 17 de octubre del año 1945, ¿no? Sería el único día de lealtad donde lo espontáneo de un pueblo se manifiesta por sobre cualquier acuerdo político. Eso es lo que ocurrió aquel 17. Exacto, y nosotros vivimos ahora una época de volatilidad, digamos, de esa lealtad que en el caso de Perón duró bastante tiempo, digamos, por las transformaciones que hizo, ¿no? Pero que hoy vemos, incluso entre la relación entre los dirigentes y la gente, es mucho más acotada, mucho más superficial, mucho más cambiante, ¿no? O sea, nadie tiene votos, nadie es dueño de los votos, como se puede decir, pero en aquel momento sí, porque Perón representó una transformación muy significativa, incorpora, recordemos que el símbolo del preperonismo, como podemos llamar, de la década infame y demás, era Robustiano Patrón Costa, que era un salteño, que ejercía, digamos, un patronato que rozaba con la esclavitud, ¿no? O sea, tenía ejércitos privados y demás. Entonces, bueno, este movimiento, digamos, que está acorde a lo que pasaba en el mundo también, porque hay una movilización que reivindica el rol del Estado, digamos, como administrador y árbitro, y bueno, es el estado de bienestar, como se le suele llamar, y Perón hace esta doble transformación que es social y política, ¿no? Social porque va a incorporar o va a dignificar a miles de trabajadores que estaban invisibilizados hasta ese momento, con todas las conquistas sociales que ya todos conocemos, y en lo político el rol fundamental que desde la CGT, ¿no? La Confederación General del Trabajo, que hasta el día de hoy pervive, ¿no? A pesar de todos los cambios, ahora pervive como un factor de presión, digamos, no tiene la importancia capital que tenía en aquella época, pero sigue siendo un factor que todos los gobiernos atienden, digamos. Lo respetan y sigue. ¿Sabe qué es lo que me extraña, profe, a mí? Que de pronto la CGT nunca cambió de color político. Creo que en ese sentido tal vez sea
la única institución que mantiene la lealtad política al peronismo. Porque podría haber sido un presidente del CGT de cualquier otro partido, pero nunca, ni se intentó, siempre fue peronista esa área. Es verdad, sí, se mantuvieron ahí en la misma tendencia política, ¿no? Del peronismo hasta el día de hoy, ¿no? Recordemos que Perón, al privilegiar a los que luego serían justicialistas o peronistas, desplaza las otras corrientes de trabajadores que eran más clasistas, eran socialistas, anarquistas, comunistas, y casi todos se van peronizando, digamos, ¿no? Hasta que queda ya esta casi única expresión mayoritaria de representación de los trabajadores, ¿no? ¿Le erró Perón en haber distribuido y no haberles enseñado a cosechar, a trabajar, a producir y no a recibir? Sí, el tema es que el Perón fue el presidente más importante, digamos, más poderoso, porque era jefe del ejército, claro, y jefe de la clase media, ¿no? Y jefe de los obreros. Puede ser que se haya pasado a un... Pero, por ejemplo... Porque el país tenía en ese momento... En ese país, el país tenía un respaldo, un tesoro nacional increíble, en oro y todo lo demás. Claro, sí, y claro, todo el tema de la dignificación de los trabajadores, por ejemplo, Mar del Plata, que era el lugar de residencia y de veraneo de las clases más elitistas, se desplazan a Punta del Este, ¿no? Porque, por ejemplo, ahí van los sindicatos con los hoteles y demás, ¿no? Es una de las transformaciones. El tema de que Perón nunca pudo, cuando cae, digamos, porque se le retira el apoyo de los militares y gran parte de la clase media, en el 55, ¿no? A partir de entonces, o desde entonces, nunca se pudo, refiriéndome a su pregunta, un capitalismo serio, ¿no? Que lo intentó el comprovinciano Carlos Menem en los 90 y tampoco se avanzó, si usted quiere, en un socialismo serio, ¿no? Es decir, que nosotros somos esta mezcla no definida de un sistema capitalista, por antonomasia, por supuesto, pero sin, por ejemplo, ¿qué hizo Menem que hoy no tenemos? Confianza para la inversión. Sí. Puerto Madero nomás fueron como $1.000 millones de inversión. Nosotros no podemos estructurar un capitalismo todavía serio que priorice la meritocracia, el trabajo. Yo creo que a nadie le gusta vivir de la dádiva, ¿no? Pero hay que crear las condiciones sociales y políticas para que todo el mundo se pueda integrar. ¿Qué es lo que hizo el peronismo en otro contexto, en un país mucho más chico, en el 45 al 55, ¿no? Integró a las clases medias, a las clases trabajadoras. Hoy, un ejemplo de esa falta de lealtad, profe, se estaría dando, por ejemplo, en un ejemplo chiquito, quiero meterlo, al tema de que nuestro gobernador intenta ser presidente del PJ. Ayer consigue el quinto aval que hacía falta para esta presentación, el mismo aval que le dice sí a la mañana, a la tarde, en Buenos Aires dice no. ¿Esa es una falta de lealtad política o una conveniencia política? Bueno, no sé. Es un buen chiste. El periodista Carlos Pañi le llama una de las maravillas justicialistas, porque creo que Coqui Capitanich ya avaló a los dos sí. Postulantes, y en la provincia de Buenos Aires también forma parte de estas... o sea, él no estaría festejando Capitanich hoy. No le conviene. No, sí, son de estas chicanas, digamos, maniobras, pero bueno... sí, la lealtad es difícil aplicarla a la actividad política cuando hay una lucha de poder, desplazamientos, ciclos que ya parecen concluidos, como el de Cristina Fernández, ¿no? Que por eso
despunta otra alternativa como el gobernador Quintela, que por ejemplo hace 15 días o 20 días en el kirchnerismo no lo tenían, digamos, porque pensaban que con ese operativo Clamor ya estaba todo arreglado y no fue así, ¿no? Es decir, hablar de lealtad en el marco de esta lucha por el poder, que dicho sea de paso, la primera vez que va a haber elecciones en el PJ argentino nacional, ¿no? Ahora, ¿el Estado Nacional se tiene que hacer cargo de ese gasto, profe? ¿O cada partido es responsable y tendrá que asumirlo el gasto como corresponde? Es como si yo mañana quiero cambiar el auto y voy al presidente, voy al intendente, voy al gobernador y digo, loco, cámbiame el auto. Y si, ¿por qué te tengo que cambiar? Bueno, porque quiero tener otro auto. Bueno, usted toca algo que es capital, que son los sistemas electorales, ¿no? Hay que corregirlo a todo, digamos, desde el financiamiento, la representación, todo, ¿no? Para que aquello que empezó ya hace más de 100 años, que el voto directo, universal, obligatorio, sea cada vez más representativo y no caiga en las trampas de siempre, digamos, ¿no? Si es por eso, yo haría una ley a nivel nacional y obligaría que cada provincia unifique las elecciones en un solo día por un solo gasto y con un solo sistema de boleta única, porque el resto es trampa política, es gasto, es tirar la guita. Y en este caso es lo mismo que las PASO. ¿Por qué tengo que gastar la plata de un país en elegir al representante de cada partido? Que cada uno lo elija de la forma en que de pronto, así como te van a afiliar, te golpean la puerta, y que te elijan el representante. ¿Por qué tengo que gastar la plata del país en saber quién va a ser el representante de tal o cual partido? Yo me opongo a las PASO. Para mí fue siempre un afano al pueblo, un afano de guita. Sí, incluso hay algunos partidos que creo que la van a desechar, ahora quieren desecharla, ¿no? Y porque si se ve tiene que no funciona. Si se tiene que hacer cargo cada uno de los partidos del costo de una elección, más vale que la van a desechar, porque ninguno va a querer sacar la plata del bolsillo. Ninguno. Exacto. Profe querido. Así que bueno, es un día para discutir muchos temas, ¿no? Acá en La Rioja hay mucho para discutir, hay fotos que están llegando de todos los infieles que nada tienen que ver con la lealtad política, hay un montón, hay mucho. Así me sí, bueno, sí. Ya le voy a enviar ahí una foto que me acaban de enviar a mí para que vea que hay muchos y que no son leales. No, bueno, la lealtad entre los dirigentes, en la clase dirigente, no es el mismo valor que hay que se le dio a aquella hecho histórico, ¿no? Y que, bueno, en La Rioja tiene algunas curiosidades con la irrupción del justicialismo. Por ejemplo, para que vea de qué país se trataba, acá se enteraron como 2 o 3 días después del movimiento del 17 de octubre. Ah, esa no la sabía. Y acá hubo un trasvase. No la sabía esa, profe. No, claro, no era inmediato, no había que escuchar hasta que se publicaba Ángel María Vargas, que venía de la Unión Cívica Radical del Pueblo, después que se pasan al justicialismo. Es muy interesante que hay un Adrián Piñatelli, un historiador de Buenos Aires, nos pidió el otro día todo este proceso, digamos, del paso de muchos radicales al justicialismo, ¿no? Que venían del irigoyenismo, sí, y que habían quedado desplazados. La Rioja fue una de las provincias que el triunfo de Perón en ese momento fue muy ajustado, ¿no? Y en La Rioja fue uno de los más amplios. Perón, no sé si la audiencia sabe, estuvo acá en esa... Porque el 17 de octubre del 45, una de las cosas que negocia Perón para salir en libertad, no estaba preso, eran las elecciones libres el 24 de febrero. Entonces, entre octubre y febrero fue una campaña absolutamente vertiginosa y vino por La Rioja en tren, paró en la estación del ferrocarril, sí, se dirigió por la Rivadavia y habló en el centro, ¿no? En el edificio Nazareno, como le conocemos, sí, nosotros. Sí. Salió al balcón, hay fotos con Ángel María Vargas y otros dirigentes. Ese fue el paso de
de Juan Domingo Perón por La Rioja, ¿no? En esta cosa tan vertiginosa. Y después Perón le puso unos gobernadores hidráulicos, nosotros que tenemos siempre problemas con el agua, que fue Enrique Zuleta y Juan Meli, que los conoce en San Juan, digamos, ¿no? Sí. Cuando fue el terremoto. Entonces, desde la visión centralista de Perón decía, ¿qué necesita La Rioja? Agua. Entonces ordenó, digamos, 2 gobernadores que tenían que ver con el tema. Y otra cosa a mencionar, ¿no? Que hasta el año 83 el peronismo aparecía como invencible electoralmente, sí, ¿no? Era una cosa que se daba. Y eso, yo me recuerdo el estupor que causó la derrota de Luder a manos de Alfonsín. Que mucho colaboró que mucho colaboró aquella quema del cajón que fue, creo que fue el sello del primer paso en contra, ¿no? Herminio Iglesias. Claro, y ahí podríamos decir el fin de la lealtad, ¿no? O sea, de aquella lealtad entre el pueblo que bancaba a Perón, digamos, hasta el 83, ahí se termina la lealtad, el peronismo invencible electoralmente, y pasa de algún modo, pierde su carácter movimentista y pasa a convertirse en un partido más, digamos, ¿no? O sea, y ahí, bueno, ahí termina, digamos, la lealtad. La lealtad era con Perón, no con los dirigentes que vienen después, ¿no? La verdad, tenemos una historia tan rica, tan cambiante, con tantos ejemplos que hoy, si pasamos por la legislatura, encontramos un montón de ejemplos de falta de lealtad. Profe querido, siempre agradecido. Me gustaría, hablar un día completo con vos para que conozcan las nuevas generaciones, lo que a veces parece tan lejano y que los libros a veces no lo enseñan. Los comentan, pero no tienen primero la verborragia y la calidad del castellano que vos aplicás para conocer y transmitir todo esto. Muchas gracias, profe. No, gracias a ustedes, que tengan una excelente jornada. Gracias. El profesor Roberto Rojo. Calidad de memoria que tiene, por usted. Calidad de memoria que tiene. Qué falta que nos haría que los jóvenes tengan ese acceso a la memoria, porque es parte de lo que a veces ya han dejado de practicar. Mensaje a algunos que llegaron: buenos días, en el hospital de Pinchas no tienen ambulancia, pueden preguntar a la directora. Pinchas, atento Pinchas, ¿qué pasa que no hay ambulancia? Atento Pinchas. Hoy en día no existe el peronismo, dice otro mensaje. No saben lo que es lealtad. Cada uno hace la suya y que se joda el otro. Si se levantara el general no queda nadie, dice. Buenas tardes. Don Perón se encargó de la dádiva, ejerciendo la demagogia. Éramos un país muy rico y próspero. Argentina era el sueño de europeos, principalmente de italianos. Se encargó de llevarse a España los lingotes de oro que había en el Banco Central. Hay mucho para hablar de un personaje con luces y muchas sombras. Como dato para las feministas, sabido era que intimaba a niñas menores